¿Cómo cambiaría el mundo si un libro antiguo revelara de repente conocimientos espeluznantes sobre la raza humana? Eso es exactamente lo que podría haber ocurrido con el libro de Enoc. Este libro desapareció de la memoria colectiva de la humanidad durante más de un milenio. Y ahora está regresando. Los monjes de Etiopía sabían desde el principio lo importante que esta escritura sagrada llegaría a ser algún día para la humanidad y por eso regresa ahora más que nunca. Podría ser una coincidencia que un libro que estuvo perdido durante 2.000 años reaparezca ahora y nos revele los verdaderos orígenes de la humanidad. Vivimos en una época en la que la gente ya no se conforma con las viejas explicaciones de la iglesia o la ciencia. En todo el mundo se han reunido pruebas asombrosas que demuestran que, como especie, probablemente tengamos una historia muy diferente. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor de com. El libro de Enoc era bien conocido por la Iglesia, pero se decidió eliminar por completo los relatos explosivos de la Biblia. Solo en el siglo XV, con el advenimiento del humanismo y el inicio de la ciencia independiente de la Iglesia, reaparecieron los primeros capítulos. Desde entonces, las historias de ángeles caídos y Nefilim gigantes han arrojado nueva luz sobre la cosmología cristiana y han puesto patas arriba nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Una sorprendente revelación sobre la humanidad a pesar de su antigüedad e importancia en los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc fue excluido del canon de la Biblia. Esto plantea una serie de interrogantes. ¿Por qué una obra que en su día fue tan leída y respetada como muchas otras escrituras sagradas quedó tan marginada y luego olvidada? Este documento milenario revela cosas que van mucho más allá de la narrativa bíblica tradicional. Una de las características más sorprendentes del libro es su sombría visión del futuro humano. Habla de acontecimientos apocalípticos y juicios divinos que se abatirán sobre la humanidad. Las profecías de condenación y juicio final por los pecados de la humanidad son aterradoras, pero también nos desafían a considerar las consecuencias de nuestros actos. Otro aspecto inquietante del libro de Enoc es la historia de los Nefilim, una raza salvaje engendrada por ángeles caídos con mujeres humanas. A través de las complejas conexiones de la historia, Enoc da la vuelta a la visión tradicional del bien y el mal y muestra un orden de cosas muy diferente de la imagen que la Iglesia quiere transmitirnos. El libro de Enoc también contiene supuestamente fórmulas mágicas y conocimientos prohibidos que pueden dotar a los iniciados de antiguas tecnologías, secretos celestiales y verdades ocultas capaces de sacudir nuestro mundo y nuestro orden. Sabemos que la Biblia está llena de textos que hoy nos parecen extraños e incluso espeluznantes, y desde luego no es una obra que proclame solo buenas noticias. La violencia, la injusticia y las escenas sombrías están omnipresentes. Pero, ¿por qué se prohibió el libro de todos los libros, Enoc? ¿Quién era Enoc? Es una figura enigmática que figura en varias tradiciones religiosas, pero que apenas se menciona en la Iglesia. Sin embargo, tiene una gran importancia. El Antiguo Testamento y el Tanaj de los judíos, que son básicamente idénticos, describen su vida y su insólita ascensión. Enoc no es otro que el séptimo descendiente de Adán, padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. Génesis 5:24 dice, y Enoc anduvo con Dios y se fue, porque Dios se lo llevó. Este pasaje ha causado mucha especulación e interpretación, especialmente sobre el significado de las palabras anduvo con Dios y qué significan exactamente las palabras Dios se lo llevó. Muchos entienden que este pasaje significa que Enoc no sobrevivió a la muerte como la mayoría de la gente, sino que fue llevado vivo al cielo por Dios. En la cábala judía, Enoc es transformado por Dios en el arcángel Metatrón, que es el ángel favorito de Dios y envidiado por los demás ángeles porque era humano. Es difícil imaginar que un individuo con un destino bíblico tan inusual hubiera sido simplemente expulsado por la Iglesia. Enoc se menciona en varios lugares, pero el libro de Enoc nunca fue aceptado en el canon de la Biblia cristiana.
El papel de Enoc carece prácticamente de importancia, aunque fue la única persona que ascendió a Dios con vida. En el Islam, Enoc es conocido como Idris. El Corán menciona a Idris en 2 lugares y lo elogia como profeta y como hombre veraz y justo. Se supone que Idris, al igual que Enoc, fue llevado al cielo, lo que subraya su elevada posición ante Dios. Las leyendas ajenas al Corán hablan de la sabiduría de Idris, sus aportaciones a la escritura y la ciencia y su papel como precursor de los profetas. El libro de Enoc se ha perdido a lo largo de los siglos. Los monjes de Etiopía guardaban el misterio del libro de Enoc. A la Iglesia occidental le gustaría olvidarlo para siempre. Pero entonces los historiadores en África tropezaron con esta escritura extraordinaria. Etiopía tiene una iglesia cristiana distinta que reconoce una escritura y unas tradiciones diferentes. En el siglo XV, el libro de Enoc volvió por primera vez a Europa y fue saliendo poco a poco de las sombras de la historia eclesiástica. Desde entonces ha pasado por las manos de místicos, investigadores y eruditos. Muchos quieren reconocer en el libro de Enoc el verdadero origen de la humanidad. El hecho de que Dios amara tanto a Enoc y lo tomara como escriba demuestra hasta qué punto se valoraba la palabra de Enoc. Se dice que muchos de los primeros escritos cristianos llegaron a la región de Abisinia, en África Oriental, por caminos tortuosos. La Iglesia etíope también afirma que los textos originales de los 10 mandamientos se conservan a buen recaudo en el Arca de la Alianza. Parece que queda un remanente de la Iglesia original en Etiopía con textos auténticos y no adulterados. Una de las confesiones cristianas más antiguas del mundo es la Iglesia Ortodoxa Etíope. Sus orígenes se remontan directamente al siglo ID. Y se cree que el cristianismo fue introducido por el eunuco tesorero de la reina de Etiopía en el siglo I. El cristianismo se estableció como religión del Estado gracias a un cristiano sirio que fue ordenado primer obispo de Etiopía. Las escrituras de la Iglesia Ortodoxa Etíope incluyen varios libros que no se encuentran en otras tradiciones cristianas. Debido a que esta iglesia es la más antigua de las iglesias cristianas, probablemente la menos adulterada, a los historiadores de hoy les gusta buscar las verdades perdidas del cristianismo en África. La versión más antigua del libro de Enoc se transmitió en lengua ge'ez. Para los expertos en idiomas, esta antigua escritura etíope no es más difícil de descifrar que el latín. Por ello, se considera que el libro de Enoc y las versiones que circulan actualmente en Europa no están distorsionados. La Iglesia Ortodoxa Etíope conserva no solo escrituras únicas como el libro de Enoc, sino también tradiciones y prácticas centenarias que probablemente aún permanecen tal y como las celebraban universalmente los primeros cristianos hace casi 2000 años. Nuestro mundo cristiano solo ha perdido esta originalidad por las numerosas traducciones de los textos originales y la censura de las iglesias. En Etiopía, por cierto, se cree que el libro de Enoc explica el origen del mal y el pecado en el mundo. Implica que los seres humanos tienen un doble papel en la jerarquía y la lucha espirituales. Los eruditos de la fe ortodoxa etíope ven esto como el funcionamiento perfectamente normal de las fuerzas del cosmos. Y dentro de la creación, la tarea de los humanos es resistir a la oscuridad y volvernos hacia la luz divina. La cosmología del libro de Enoc es una cosmovisión caracterizada por viajes celestiales, experiencias visionarias y profundas revelaciones. Estos viajes visionarios a través de los diversos cielos y las percepciones resultantes son idénticos al destino del alma y al propósito último de la creación. ¿Qué nos oculta la Iglesia? A pesar de las profundas revelaciones y las fascinantes narraciones, en la Iglesia Católica, incluso los estudiosos independientes de la Iglesia suelen ver las Escrituras con escepticismo y rechazo porque son muy diferentes de la imagen pintada por la Iglesia cristiana occidental. Estos eruditos consideran que el texto no ha sido inspirado por Dios y argumentan que las representaciones poco convencionales de ángeles, las visiones apocalípticas y los pasajes esotéricos sugieren que el libro procede de una fuente dudosa.
La historia de la Biblia tal como la conocemos es un capítulo fascinante. Ya en los primeros siglos después de Cristo existían numerosos escritos sobre la vida de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles y diversos textos espirituales. Estos textos circulaban y eran reconocidos de diferentes maneras en las distintas comunidades cristianas. De particular importancia eran los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo y algunos otros documentos que se leían y utilizaban repetidamente en los servicios religiosos. No obstante, existían diferencias que dieron lugar a desacuerdos. Con el paso del tiempo, se hizo cada vez más importante determinar con precisión qué escritos debían considerarse parte inmutable y auténtica de las Escrituras. De este modo, el clero quería evitar la aparición de falsas enseñanzas. En los primeros tiempos, las primeras listas de escrituras reconocidas eran aún muy permisivas, pero luego se hicieron cada vez más estrictas. En los concilios de Hipona, en el año 392 en Cartago, se estableció el Nuevo Testamento tal y como lo conocemos hoy. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron entonces aprobados y ampliamente aceptados por todas las comunidades cristianas. A la hora de elegir los escritos que debían incluirse en la Biblia, se siguieron unas directrices claras. En primer lugar, era importante que el texto pudiera remontarse a los apóstoles o a sus colaboradores más cercanos. Las escrituras debían ajustarse a las creencias ya reconocidas y todo lo que se saliera de la línea debía ser excluido. En aquella época, cuando nadie podía saber con certeza que era auténtico, esto era de suma importancia. ¿Y qué no lo es? Se ha argumentado que los textos se seleccionaban cada vez más según criterios que pretendían transmitir una determinada imagen y que, en algún momento, solo sirvieron para instrumentalizar. Miles de cartas, evangelios de autores desconocidos y otros escritos de los primeros cristianos que nunca llegaron a la Biblia se conservan supuestamente en los archivos del Vaticano. Muchos lo ponen en duda. A mediados de la década de 1940 se descubrieron en una cueva cercana al Mar Muerto decenas de pergaminos con textos cristianos y judíos muy antiguos. Algunos de ellos, como el libro de Enoc, pintan un cuadro muy diferente del cristianismo primitivo, así como de la vida de Jesucristo. Suscríbase al canal ahora mismo y espere nuevos vídeos interesantes con regularidad.